Pues nada, seguimos y avanzamos en la jornada, seguimos aprendiendo y compartiendo y vamos a aterrizar un poco más aún la humanización a los pacientes, la humanización de la atención a personas que viven con una enfermedad inflamatoria intestinal. Hemos hablado de humanización, estamos viendo marcos, proyectos grandes que avanzan en esta estrategia, en esta manera de entender los cuidados y la atención sanitaria a los pacientes. Y hemos visto y hemos conocido experiencias y vivencias muy interesantes y queremos seguir avanzando y concretando lo que es el contexto y el marco de un servicio clínico, una unidad de cuidado, lo que es el trabajo en una asociación y lo que es también la visión que tienen y que tenéis las personas que vivís con estas circunstancias. Antonio Hermoso hablaba hace un rato de la necesidad de conocer, de tener en cuenta y de incorporar la perspectiva y las necesidades de los pacientes a los proyectos macro y micro de humanización y en ese sentido contamos con la experiencia de una persona que lo vive en primera persona, de Antonio Valdivia, que además se ha incorporado a esta mesa a última hora y le agradecemos muchísimo que esté aquí. Junto con Antonio, pues nos acompaña en la mesa Eva Sánchez, que es Eva Sánchez Papilla, que es psicóloga de la asociación de ACU de Granada, y que nos va a contar un poco su visión y, sobre las necesidades de humanización que tienen estas personas que viven con esta circunstancia, ¿no? Y creo que vamos a conectar a Salvi, la veo en la pantalla, Salvadora Benito Palma, hola, que es enfermera del Servicio de Digestivo del Hospital Clínico San Cecilio, y que sabe mucho de enfermedad inflamatoria intestinal, pero sobre todo sabe mucho, y nos lo cuentan muchas veces los pacientes y los formadores de la escuela de pacientes, sabe mucho de eso, de la humanización de los cuidados. Y bueno, queremos ahora que nos lo cuente, ¿no? Y también estará con nosotros Federico Argüelles Arias, del Servicio de Digestivo del Hospital Virgen Macarena, con el que queremos compartir y queremos conocer cómo medidas concretas de humanización en un servicio clínico. No sé si Federico... me cuenta mi compañero que Federico no podía estar en estos momentos, pero sí que quería participar en la jornada y lo que ha hecho es grabar, tenemos un vídeo sobre su intervención. Pues si os parece, podemos ver la intervención de Federico y luego seguimos, ¿vale? Vale, pues mi compañero está Hola, buenas tardes. Les quiero dar las gracias por haberme invitado a participar a esta jornada de humanización en la atención a los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Precisamente les traigo en esta primera diapositiva el mural de nuestra querida Virgen Macarena, que da nombre a nuestro hospital, que se sitúa en la primera planta del hospital, precisamente para tratar un poco de humanizar un sitio que a veces es poco humano como es un hospital. Como saben, la enfermedad inflamatoria intestinal es una enfermedad inmunomediada, crónica, porque a día de hoy no tiene cura, y que cursa por brotes. Esta inflamación está causada por una alteración del sistema inmune. Y además, como ocurre con otras enfermedades, se considera una enfermedad IMID
que, como le digo, no solo puede afectar a estas enfermedades, no solo pueden afectar al tubo digestivo, como es la enfermedad inflamatoria intestinal, sino que esta alteración del sistema inmune puede afectar a los ojos, produciendo uveitis, a la piel, produciendo psoriasis, y a las articulaciones, produciendo la artritis reumatoide. Pero centrándonos en la enfermedad inflamatoria intestinal, hay que hablar fundamentalmente de dos entidades, la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn, que son parecidas pero no iguales. La colitis ulcerosa solo afecta al colon y a la capa mucosa y submucosa. La enfermedad de Crohn puede afectar a cualquier parte del tubo digestivo, desde la boca hasta el ano, y además a todas las capas del tubo digestivo, lo que le da una especial gravedad y virulencia. Esto hace además que ambas enfermedades tengan una amplia variabilidad de las manifestaciones clínicas, si bien es cierto que la mayoría de los pacientes con enfermedad inflamatoria pueden tener diarrea, rectorragia o dolor abdominal. Pero estas manifestaciones clínicas dependerán en muchas ocasiones de la localización. No es lo mismo una enfermedad de Crohn que tenga una enfermedad perianal o con una localización a nivel del ilion, de la extensión. No es lo mismo una colitis ulcerosa que afecta a todo el colon que una colitis que afecte solo al recto, y lógicamente de la gravedad. Pero sin duda, un dato importante a tener en cuenta a la hora de hablar de la enfermedad inflamatoria intestinal es que estamos viendo un crecimiento exponencial de la incidencia. Cada vez tenemos más pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, cada vez más pacientes jóvenes y también es cierto cada vez más pacientes mayores. Estamos diagnosticando más pacientes por encima de los 70 años. En este estudio que publicamos ya hace algunos años, que es de nuestro hospital, fíjense cómo se observa cómo la incidencia de nuevos casos de enfermedad inflamatoria intestinal se multiplica por 2. A finales del siglo XX teníamos aproximadamente 7 casos nuevos por 100.000 habitantes y años, y a principios de este siglo hemos multiplicado por 2 la incidencia. Estamos en 15 casos nuevos por cada 100.000 habitantes y años. Y esto es así porque España, al ser un país occidental, tiene unas tasas de incidencia muy similares al resto de los países occidentales. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal? Pues como todas las enfermedades se basa en la mezcla de los síntomas y signos clínicos que tiene el paciente, como les decía, dolor abdominal, diarrea o sangrado. Los hallazgos analíticos, muchos pacientes precisamente por ese sangrado tienen anemia, tienen elevación de los reactantes de fase aguda, la PCR, la calprotectina, hallazgos radiológicos que podemos obtener por una radiografía simple de abdomen o por una ecografía de abdomen, los hallazgos endoscópicos, la colonoscopia sin duda alguna es la prueba principal para hacer el diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal, y los hallazgos histológicos. Una vez que hacemos la colonoscopia y tomamos una muestra, es el anatomopatólogo el que nos tiene que confirmar que esos indicios endoscópicos que hemos visto nosotros, esas úlceras que hemos visto en el paciente que estamos tratando de diagnosticar, realmente es una enfermedad inflamatoria intestinal. Y como les decía también, uno de los problemas que tiene esta enfermedad es que cursa por brote. Y aquí en esta diapositiva les muestro la historia natural de la colitis ulcerosa. Fíjense que aproximadamente un 80% de los pacientes debutan con un brote grave de su enfermedad. Tenemos que tomar la decisión incluso si le quitamos el colon, porque el brote es tan grave que no responde a los tratamientos. Y a lo largo de su historia natural, de la historia natural de ese paciente, pueden tener distintos brotes de su enfermedad, más o menos graves. Y fíjense que aunque disponemos hoy en día, luego lo veremos, de un gran arsenal terapéutico, numerosos fármacos, aún hoy en día la tasa de colectomía llega a alcanzar hasta el 20% a los 10 años. Una tasa realmente alta. Tenemos que quitar el colon para que ese paciente pues, finalmente consiga mejorar su calidad de vida y realmente se encuentre bien. La historia natural de la enfermedad de Crohn es aún más complicada porque, como les decía, afecta a todas las capas del intestino, de tal manera que la mayoría de los pacientes empieza con un patrón inflamatorio, pero este se va complicando y van apareciendo estenosis. Y así, aproximadamente hasta un 80% de los pacientes van a requerir cirugía a los 20 años y fíjense como cerca del 50% de los pacientes con enfermedad de Crohn van a presentar fístulas y abscesos en los márgenes perianales. Todo esto hace, lógicamente, que se complique mucho la enfermedad en un paciente con Crohn. Por tanto, ¿es la enfermedad inflamatoria intestinal una enfermedad fácil de tratar? Pues la respuesta es que no, porque como les decía antes, tenemos pacientes con brote grave de colitis ulcerosa que tenemos que decidir si le quitamos el colon o no. Tenemos manifestaciones extradigestivas en nuestros pacientes, manifestaciones reumatológicas, manifestaciones en la piel. Tenemos muchos pacientes que ya han pasado por el quirófano, lo que complica mucho su seguimiento y además su tratamiento. Tenemos pacientes, como les decía también, muy jóvenes, lo cual dificulta en muchas ocasiones su atención a una enfermedad compleja, pero en un paciente también complejo que está en plena madurez personal.
Tenemos pacientes con afectación perianal. Este tipo de pacientes son complejos porque no solo necesitan un abordaje médico, sino también un abordaje quirúrgico. Pacientes con enfermedad de Crohn estenosante que tienen que pasar por el quirófano. Pacientes que presentan efectos secundarios de los distintos tratamientos que tenemos. Y no solo tenemos que estar atentos a controlar la enfermedad, sino a controlar esos posibles efectos secundarios. Y pacientes, como les decía antes, con colitis ulcerosa, que tienen una afectación solo del recto, pero que en muchas ocasiones, porque los medicamentos no llegan bien a esa zona, son realmente complicados de tratar. Por tanto, el chiste no nos vale. Esto de no duermo, no como y no tomo agua, ¿qué cree que tengo? Pues simplemente hambre, sueño y sed. La verdad es que la enfermedad inflamatoria ni mucho menos es así. Es mucho más compleja. Y por eso la unidad de enfermedad inflamatoria dentro del servicio de digestivo se tiene que relacionar con múltiples compañeros. Como les comentaba, con los cirujanos. Tenemos reuniones periódicas con los cirujanos para abordar aquellos casos más difíciles en los que se tiene que tratar de forma quirúrgica la enfermedad. Tenemos que tratar casos también con los reumatólogos, con los dermatólogos y con los infecciosos, porque muchos de los tratamientos pueden inducir infecciones que tienen que ser tratados eh, acompañados por nuestros profesionales de infecciosos del hospital. Tenemos que tener relaciones sí o sí con los pediatras, porque les comentaba que había muchos pacientes con enfermedad inflamatoria muy jóvenes. Y precisamente para humanizar la atención a los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal tenemos procesos de transición desde la edad pediátrica a la edad adulta. Ese paciente pediátrico con su familia acude junto con su pediatra a vernos en la consulta de adultos, le presentamos a la enfermera precisamente para que se humanice esa atención a un paciente en edad pediátrica. Tenemos que tener relaciones con farmacia hospitalaria para implementar fármacos novedosos, con urgencia, con nutrición. ¿Cómo no vamos a relacionarnos con nuestros compañeros de nutrición para atender a pacientes que tienen afectación del tubo digestivo? Con la unidad de día, porque saben que muchos pacientes requieren tratamiento intravenoso, con FISEVI, que es la fundación de nuestro hospital y que es absolutamente necesaria para que podamos llevar a cabo ensayos clínicos de nuevas moléculas, con histología y medicina interna, con la unidad de calidad, que como les comentaré a continuación, es necesaria para mantener los criterios de calidad de nuestra unidad. Con la industria, porque nos pone al día de nuevos fármacos y es absolutamente necesario para avanzar en el tratamiento de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Y con la ACU, con la Asociación de Crohn y de colitis ulcerosa, en este caso de Sevilla. Llevamos ya 23 años realizando reuniones anuales con nuestros pacientes de la asociación. Y estas reuniones no solo nos sirven para actualizar el manejo de la enfermedad, sino también nos sirven para conocernos, para socializar y precisamente para humanizar y estrechar lazos en esas reuniones. Aquí les pongo incluso una fotografía de cuando fui cartero real en nuestro hospital y nos acompañó Carlos, que es uno de los pacientes de nuestra unidad al que más cariño le tenemos. Y en cuanto al tratamiento, el tratamiento también es complejo porque hay un tipo de tratamiento de mantenimiento de la enfermedad y un tratamiento para los brotes, cuando el paciente se pone peor. Y además este tipo de tratamiento variará en función de la actividad, más o menos grave, de la extensión de la enfermedad. No es lo mismo una colitis ulcerosa, como les decía, que afecta a todo el colon, que una colitis ulcerosa que afecta solo el recto, y de la localización de la enfermedad. Y a lo largo del tiempo es cierto que se han ido desarrollando numerosos fármacos nuevos para tratar a los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Sin duda alguna, un punto de inflexión fue en el año 98 cuando aparecieron los biológicos. Infliximab el primero de ellos. Posteriormente apareció adalimumab, vedolizumab, ustekinumab y ya finalmente una molécula pequeña que se denomina tofacitinib, una antiyaquinasa, que van a venir nuevas moléculas de este tipo a lo largo de los próximos años. Pero es cierto que tenemos que manejar y saber integrar todos estos fármacos a la hora de tratar a nuestros pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. De manera genérica, podemos explicar que nuestros pacientes los tratamos en forma de pirámide, si bien es cierto que en muchas ocasiones no vamos saltándonos peldaños y nos vamos directamente a uno de los peldaños superiores. Por ejemplo, utilizamos biológicos en aquellos pacientes que de entrada son más graves. Lo asociamos o no a inmunomoduladores en función de la respuesta, de la edad, etc. Y en muchos pacientes, como les decía, tenemos que recurrir a la cirugía prácticamente desde el principio. Así de tal manera también les muestro datos de nuestra unidad en cuanto a los tratamientos. Fíjense, en azul enfermedad de Crohn, en rojo colitis ulcerosa, que más del 50% de nuestros pacientes con Crohn, precisamente porque se considera una enfermedad más grave, son tratados con inmunosupresores. Un tercio de nuestros pacientes con colitis ulcerosa con inmunosupresores. Con biológicos, ya cerca del 35% de nuestros pacientes con Crohn están siendo tratados con estos fármacos. La colitis ulcerosa un poquito menos.
Y fíjense como igualmente más de un tercio de nuestros pacientes con Crohn ya han tenido que pasar por el quirófano, y bueno, un 10% de nuestros pacientes con colitis ulcerosa sí que han tenido que sufrir una colectomía. Y como les comentaba, precisamente para establecer unos criterios de calidad, para mejorar la atención a nuestros pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, y hace unos años, desde el grupo de trabajo de Crohn y de colitis ulcerosa, se establecieron unos indicadores de calidad para las unidades de atención a pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, cuyos objetivos eran muy claros. Por ejemplo, homogeneizar y estandarizar la atención de los pacientes a nivel nacional, diferenciar la excelencia en la atención de las unidades que lo acreditan, garantizar esta calidad asistencial recibida por el paciente, facilitar la gestión interna y estimular la mejora nuestra continua, y aportar confianza adicional a nosotros profesionales, pero también, por supuesto, a los pacientes, a los gestores y a la sociedad en general. Esta acreditación yo creo que es fundamental. En nuestra comunidad autónoma existen ya varias unidades de enfermedad inflamatoria acreditadas. Nosotros ya nos acreditamos hace más de un año, y fíjense que los distintos ítems que se ponen en valor en esta acreditación son de estructura, de proceso y de resultado. Y les muestro solo uno, enfermera, porque a continuación hablará Salvadora Benito, a la que le mando un fuerte abrazo, porque sin duda alguna uno de los pilares fundamentales de la atención a los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal es que se disponga de enfermera. No solo porque es útil para el seguimiento y el manejo de los pacientes, sino porque estrecha y humaniza la relación con los pacientes de enfermedad inflamatoria intestinal. Los ítems de procesos, sin duda alguna, el seguimiento de las guías nacionales e internacionales. Tenemos que manejar a nuestros pacientes como establecen las guías. Y en cuanto a resultados, bueno, básicamente son resultados de cirugía, que la tasa de eventos adversos por quirúrgico y la movilidad post cirugía sea pequeña. En líneas generales, como les digo, esta acreditación y esta auditoría para acreditar la unidad de enfermedad inflamatoria intestinal me parecen tremendamente necesarias para conseguir la excelencia en la atención a los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Y esto es todo. Reiterar el agradecimiento por haberme invitado a participar en esta jornada. Un saludo. Pues muchas gracias Federico por esta exposición. Es una pena que no estemos aquí en directo, porque me gustaría hacerte algunas preguntas, pero bueno, otra vez será. Salvadora Benito, Salvi, sí. Pues cuando quieras, queremos escuchar cómo se hace, cómo se humanizan los cuidados en un servicio como el tuyo. Un momentito. ¿Se ve? Sí, sí, sí. Vale. Se oye también, ¿no? Muy bien. Bueno, lo primero de todo, dar las gracias a la Escuela Andaluza por haberme permitido participar, y a CUB Granada, ¿no?, que también organiza esta jornada. Entonces, bueno, María Ángeles, me comentas que voy a hablar muy bien de la humanización de los cuidados, que soy una experta. Bueno, yo llevo de enfermera trabajando ya muchos años, y la verdad que el tema de la humanización es un aspecto que desde que empezamos enfermería quizás está inherente, ¿no?, en la profesión, muy ligado. Lo que pasa es que es verdad que con el tiempo, la tecnología y eso, mucho por lo mejor lo tenemos un poquito más descuidado, ¿no? Es bueno que se hable de humanización, porque ahí hacemos protagonistas al paciente, ¿no?, lo centramos, lo tratamos bien, ¿no?, en general. Entonces, bueno, yo voy a describir en una línea un poquito lo que yo hago en la consulta. Entonces, un poco para ir resaltando aquellos aspectos a lo mejor de humanización que puede ir desarrollando en mi trabajo, ¿no? Entonces voy a pasar a describir un poquito en rasgos generales, y tampoco pararme mucho, lo que yo hago en la consulta de enfermería. Entonces, lo primero de todo es decir que la consulta de enfermería se puso en marcha hace 5 años, en el 2016, y que se creó esta consulta sobre todo porque los pacientes la demandaban, y se creó para dar respuesta a esas necesidades que ellos planteaban, tanto para pacientes como para familiares de enfermedad inflamatoria. En nuestro hospital actualmente la población que atendemos de enfermedad inflamatoria está en torno a los 1.450 pacientes. Es verdad, como ha dicho el doctor Argüelles, que va en aumento, ¿no? Cada vez se diagnostican más pacientes con enfermedad inflamatoria, y cada vez los pacientes son muy jóvenes. Ahora no están viniendo muchos pacientes con 15, 14, 16 años.
Y también ha habido un aumento en personas muy mayores, a partir de 70 años. Desde los comienzos de la consulta de enfermería, pues nosotros nos planteamos una misión. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Qué es lo que íbamos a hacer con la consulta de enfermería? Pues lo primero de todo, facilitar la accesibilidad, prestar una atención integral al paciente y a la familia, garantizar la continuidad asistencial, proporcionar educación sanitaria y con todo esto íbamos a disminuir la comorbilidad. Desde la consulta de enfermería, la humanización es inherente a la asistencia sanitaria que prestamos. Potenciamos la empatía, realizamos un abordaje integral del paciente, no como una enfermedad o como una afección local, sino en conjunto. Proporcionamos un cuidado holístico, centrado en el paciente y su familia. La comunicación, escucha activa, empatía, nos permite establecer confianza y seguridad. Le proporcionamos conocimiento y destrezas para el propio control de la enfermedad. La consulta de enfermería es la puerta de entrada, porque yo siempre se lo digo a mis pacientes, sobre todo al principio, cuando no conocen la consulta. Yo considero que mi puerta siempre está abierta, ellos lo saben. Si yo estoy en el hospital, la puerta está abierta para aquellos pacientes que, aunque no estén citados, quieran acceder, puedan hacerlo. Luego, el tipo de atención que nosotros prestamos en la consulta puede ser de tipo programada y a demanda. Entonces, la atención presencial, sobre todo, lo que más resalto es el plan de acogida. Cuando nosotros se diagnostica un paciente de enfermedad inflamatoria intestinal, realizamos un plan de acogida. Este paciente necesita información sobre su enfermedad, sobre el tratamiento, sobre hábitos saludables. Son pacientes que tienen mucho miedo, sobre todo miedo los pacientes y muchas veces miedo los familiares, sobre todo cuando son personas muy jóvenes. Los padres tienen cara de terror porque le han diagnosticado a su hijo una enfermedad y no saben en qué consiste, ¿no? Y entonces muchas veces nos sentamos allí en la consulta, que es una consulta pequeñita, pero lo bueno que tiene mi consulta es que al ser pequeña, pues estamos como en familia, ¿no? Nos vemos muy bien las caras, estamos cercanos y podemos ver también mucho lo que es el lenguaje no verbal, ¿no? En estos primeros encuentros. Los pacientes, cuando se diagnostican la enfermedad inflamatoria, sobre todo lo que demandan es mucha información. Información cercana, una información clara, concisa, sin que no lleve muchos tecnicismos. Que el paciente pueda también aprovechar y preguntar cosas que tienen dudas, ¿no? Y sobre todo al principio lo que más le preocupa es si la enfermedad, cómo se va a desarrollar, qué pronóstico va a tener, qué tratamiento van a tener, qué tipo de alimentación, ¿no? Perdón. Sobre todo el tema de la alimentación es un tema que le preocupa mucho porque lo relacionan con que pueden empeorar si no lo hacen adecuadamente. Entonces, quizá en esta primera visita se trabaja bastante. Esto no se puede hacer todo en una primera sesión. Yo con los pacientes recién diagnosticados hacemos varias sesiones. Luego también, desde la consulta, hacemos visita a la sala de hospitalización. Muchas veces los pacientes que ya están diagnosticados ingresan por complicaciones. A mí me gusta visitarlos en planta. ¿Por qué? Porque en principio yo no necesitan nada de mí en ese aspecto de técnico, me refiero, porque tienen a las enfermeras de planta. Pero sí es verdad que nosotros les seguimos muy de cerca y los apoyamos mucho, ¿no? Sobre todo de apoyo psicológico. O sea, que sepan que estamos ahí y que nos estamos enterando de lo que les está pasando. Sobre todo luego, en vista al alta, sí que nos ponemos en contacto con la planta y hacemos los seguimientos luego telefónicos. Y luego también saber con qué tratamiento se va al alta. Y otra de las cosas que hacemos en la consulta también es de manera presencial las visitas a hospital de día médico. Son muchos pacientes los que se ponen tratamiento biológico. Y entonces, pues bueno, yo todos los días intento acercarme en varios turnos que existen en el hospital de día, primero a las 10 y luego sobre las 12, me acerco a saludar a los pacientes que están poniendo ese tratamiento y hacerle, por supuesto, seguimiento. Si se están tomando bien la medicación, si se están sacando controles analíticos cuando le corresponde y facilitándole lo que es la visita luego de revisiones médicas.
Y luego también hacemos lo que es la consulta de manera no presencial, sino que lo hacemos telemática en los seguimientos, la monitorización de los tratamientos. Sobre todo tratamientos que son complejos, como puede ser el inicio de inmunosupresores o de biológicos, que son tratamientos que pueden tener efectos secundarios. Es bueno que los sigamos un poquito más de cerca al principio del tratamiento. Y luego también otra dentro de la organización funcional de la consulta, y que para mí es muy importante, es la consulta a demanda. Porque ¿qué ha supuesto la consulta a demanda de enfermería? Pues facilitar la accesibilidad del paciente. El paciente pues tiene acceso directo a la consulta, tiene donde se le garantiza una asistencia, evitamos tiempos de espera, evitamos que tenga que ir a urgencias, sobre todo cuando están en brote, lo que le damos es entrada a que ese brote se pueda tratar lo antes posible. Y lo mismo, se puede hacer tanto la consulta presencial, aunque sea a demanda, porque ellos saben que la puerta está abierta para lo que necesite, tanto para información como para consulta, y atención telefónica, pues sobre todo gestión de citas, de brotes, de tratamiento, etcétera. He traído un cuadro que es de la actividad de la consulta, un poco para que hagáis una idea de cómo está desglosada la consulta, tanto si es programada como es a demanda, y sobre todo que veáis los datos que hay de 2021 son desde octubre, hasta octubre están metidos. 2020 es el año completo. Entonces, como se ve en el 2020 la gran demanda que hubo de consulta telefónica. Hubo una gran demanda de consulta telefónica debido a la pandemia. Y luego quería también resaltar, y no quiero tampoco pararme mucho en lo que es en mi exposición, porque creo que luego el debate puede ser más interesante, lo que es la educación sanitaria. Desde la consulta nosotros trabajamos lo que es la educación individual, que la hacemos de manera personal con el paciente, sobre todo los primeros meses de diagnóstico, y luego trabajamos mucho lo que es la educación sanitaria, la educación terapéutica grupal. ¿Por qué grupal? Porque grupal hemos visto que los pacientes interactúan, participan y vemos que es muy necesario este tipo de intervención. En esto estamos trabajando con la escuela de pacientes porque lo que tenemos que conseguir es un paciente empoderado, paciente que tenga control y manejo de su enfermedad, que la conozca y que sea capaz de tomar las riendas de su enfermedad, porque es la única manera que puede conseguir de, como dijo Antonio Hermoso al principio, de que la enfermedad lo acompañe y que no sea el centro de su vida, ¿no? Y yo con esto no quiero alargarme más, solamente daros las gracias por haberme hecho participar en esta jornada y nada más. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Salvi. Muchas gracias. Por tu presentación, por tu intervención en esta jornada. Gracias por el trabajo que hacéis y por la orientación que tenéis en vuestro trabajo. Y gracias por apoyar y por facilitar el trabajo de la Escuela de Pacientes desde hace tanto tiempo. Eva Sánchez Capilla es psicóloga de ACU y seguro que tiene muchas cosas que contarnos porque bueno, muchos pacientes, muchas personas que viven con esta circunstancia y sus familias, pues hablan de la necesidad, ¿no?, del apoyo emocional, del aprender a gestionar emociones, que todo el componente emocional tan importante en cualquier persona, tan importante cuando aparece una enfermedad crónica en la vida de cualquiera de nosotros, bueno, pues tiene manifestaciones concretas y realidades concretas en el caso de la vivencia de la enfermedad inflamatoria intestinal. Pues cuéntanos, Eva, tenemos que aprender muchas cosas en este sentido porque, bueno, pues es uno de los retos, es una de las áreas de mejora en la atención sanitaria. Bueno, muchas gracias. Yo es que quería, más que centrarme en todo eso, que ahora después me centraré un poquillo más, yo voy a tomar el papel de miembro de ACU, ¿vale? Porque considero que la aportación de la asociación pues,
las asociaciones de pacientes tienen muchísima labor en el tema de humanización. Entonces, quiero hacer un pequeño resumen en ese sentido, ¿vale? Perfecto, perfectísimo. Este espacio es tuyo. Es para mí, ¿no? Es para ti, este tiempo es tuyo. Además, estoy aquí como entre amigos, porque son la mayoría conocidos, amigos, así que... bueno, la gente que me conoce sabe que a mí no me gusta decir lo de viajar en el tiempo, al contrario, yo siempre estoy diciendo que no viajéis al pasado, que no viajéis al futuro, ¿no? Vamos a quedarnos en el presente, pero hoy me vaya a permitir que haga un pequeño viaje en el tiempo, ¿vale? Me trago mis propias palabras y porque quiero desplazarme a cuando empezó ACU, porque ACU desde el principio ha trabajado desde la humanización, ¿vale? Primero fue Mara, que se ha ido, nuestra Mara. No, primero fue Chus, la primera presidenta que tuvimos, y luego fue Mara, y ya ellas desde los comienzos pues iban encarrilando, ¿no? Para que se abordara todo desde el tema de la humanización. Entonces, bueno, ACU en este sentido sabe muchísimo, ¿no? El empatizar, ¿no? La palabra tan empatía, la escucha activa, como decía antes aquí el compañero, no solo el dar la mano, ¿no? Que decía Indalecio, dar la mano, ¿no? Hay algo más. Bueno, pues Chus, Mara han ido sentando las bases, los colaboradores y las colaboradoras que siempre ha habido en ACU, ¿no? Que son pacientes también. El tú a tú de un paciente a otro paciente, que sabemos que es un beneficio también añadido a la mejora de la enfermedad. Entonces, desde ACU empezamos, como digo, desde los comienzos, y hace como unos 3 años más o menos, pues nosotros pensábamos que, bueno, los pacientes venían desde la consulta de digestivo, venían con su diagnóstico, venían con su tratamiento, pero nosotros notábamos que faltaba algo, ¿no? Sus profesionales, tanto médicos como enfermeras, los atienden muy bien, pero se nos quedaba algo ahí. Entonces empezamos a pensar, aquí nuestro amigo Antonio, que siempre está maquinando, oye, ¿y por qué no hacemos un voluntariado, ¿no? En donde una persona, un psicólogo, una psicóloga, en este caso me tocaba a mí, pues bueno, se acerca a los pacientes en el ámbito emocional, ¿vale? Porque se quedaba ahí un poco como en el aire. Pues ahí empezamos un poco a movernos en ese sentido y por aquellos entonces lo que hacíamos era, teníamos 1 hora al mes para visitar a los pacientes, ¿vale? Yo ya desde una consulta de atención psicológica, pero claro, era eso, 1 horita al mes porque materialmente era imposible, ¿no? Era como un voluntariado. Además teníamos un espacio muy amplio donde que nos cedía el ayuntamiento, era un contexto así como muy frío para abordar ciertos temas y nos dimos cuenta de que, bueno, estos pacientes realmente necesitaban un apoyo psicológico más amplio, no bastaba con 1 hora al mes. Entonces dijimos, bueno, vamos a seguir, ¿no? Vamos a ampliar esto. Y entonces fue cuando nuestra junta directiva, que siempre ha sido muy activa, movida por nuestro presi, pues empezamos a meternos en el tema proyectos. Vamos a empezar con los proyectos. Y ahí empezamos, bueno, pues a solicitudes, papeles, a pedir, ¿no? Que eso se nos da muy bien lo de pedir. Y después de un esfuerzo, bueno, pues tuvimos nuestro fruto. Apareció Janssen, que desde aquí yo le doy las gracias personalmente, yo no se la había dado nunca, por la parte que me toca, ¿no? Y fue el que confió en nosotros, confió en nuestro proyecto y subvencionó la consulta de atención psicológica. Con lo cual, llevamos ya casi 3 años con la consulta, ya nos buscamos un despacho más pequeñito, porque también eso es humanizar, ¿no? Decíamos, el entorno también tiene que ser adecuado. Buscamos un despacho más pequeñito, más cálido, más acogedor, donde ya tengo mis sesiones de tú a tú, donde practico esa humanización, mi psicología es humanista, ¿vale? En todos los aspectos. Y además tenemos pues nuestra sala amplia en la asociación de reuniones y para los talleres. Esos talleres que Salvi, también compañera y amiga, dice, ¿no? Porque es también algo muy importante el que entre pacientes convivan en esos talleres, que además lo solicitan ellos, ojo, no nos lo inventamos nosotros, ¿no? Pues nosotros seguíamos pensando, no nos quedamos conformes, ¿verdad, jefe? No. Y aunque somos una asociación muy pequeñita, bueno, vino la pandemia, ojo,
Y nosotros decíamos, bueno, ¿aquí qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a estancar? Pues no. ¿Qué hacemos? Sesiones online. Pues tuvimos sesiones de atención psicológica online, talleres online, con lo cual seguíamos humanizando, pero a través de la pantalla. De hecho, la consulta de atención psicológica se sigue haciendo online. Hay pacientes que, bien por movilidad o bien porque ya sabemos que con estas enfermedades en cualquier momento no puedo desplazarme, ¿no? Pues seguimos teniéndolas. Tenemos pacientes de Madrid, de Málaga, de Alemania, de Alemania, por favor. Todo se andará. De Almería, de Jaén, ¿vale? Entonces, en ese sentido, bueno, hemos seguido también avanzando, ¿no? Pero otro día, bueno, pues aquí mi amigo dice, ostras, en el hospital, ¿qué pasa? ¿No? En las enfermedades crónicas sabemos que el enfoque multidisciplinar es el más efectivo, pero eso, estamos en ello, pero es complicado. Aquí en Granada, los servicios de digestivo, ya con las enfermeras especializadas y demás, como decía Antonio, ya estamos consiguiendo un gran paso. Pero pensamos, oye, ¿y si llevamos el apoyo emocional al ámbito hospitalario? Pues vamos a intentarlo. Y ahí nos metemos otra vez en nuestros proyectos, en nuestros papeleos, no peleas, ¿no? Porque no fueron peleas, fueron muchos trámites, ¿no? Y te echan para atrás y finalmente, contra que lo hemos conseguido. Firmamos convenio con los dos hospitales, Hospital Virgen de las Nieves, Hospital Universitario Virgen de las Nieves y Hospital Universitario Clínico San Cecilio, y a día de hoy yo como psicóloga voy a ambos hospitales 2 días a la semana, depende, porque bueno, ha habido veces que he tenido que ir más, pero 2 días en semana voy, visito a los pacientes, tanto los que están hospitalizados como los que están en pediatría, sin olvidar a los familiares, lógicamente, los que están en el hospital de día, poniéndose el tratamiento, ¿vale? Y hacemos ese apoyo emocional, hacemos esa humanización, poniéndonos, pues bueno, intentando escuchar más que interpretar, ¿no? Lo que puedan necesitar, escuchar qué es lo que ellos quieren, qué es lo que necesitan, ¿vale? Y bueno, estamos ya a un paso del 2022 y esa es la situación que tenemos, ¿no? Yo como psicóloga de ACU Granada, toda la junta directiva, todos los colaboradores que tenemos como pacientes, miembros de ACU Granada también, pues bueno, ahí estamos. A mí me gusta una expresión mucho que es la de ponerse en los zapatos de la otra persona, ¿no? No sé dónde lo leí, pero me ha gustado el ponerse en el lugar del otro, en los zapatos. O sea, yo me meto en el zapato y que me haga daño y de esa forma lo entiendo mejor, ¿no? Y bueno, creo que esa es una forma de humanizar que se empezó en su momento y que bueno, ahí continuamos, ¿no? Pues muchas gracias, Eva, muy interesante lo que nos has contado, y ahora si nos da tiempo te preguntaré sobre necesidades concretas que tienen los pacientes. Antes de darle paso a Antonio, que queremos que nos cuente un poco tu visión, ¿no? de cómo se humaniza o de por qué es necesaria o en qué consistiría la humanización de la atención sanitaria a las personas que viven con una circunstancia como la tuya. Quiero agradecer todas las preguntas y todos los comentarios que estáis haciendo en el foro, las casi 100 personas que nos seguís a través del canal de YouTube, profesionales y pacientes. Y voy a intentar, en cuanto termine Antonio, pasar a la gente que me acompaña algunas de las preguntas que hacéis para que os puedan contestar, ¿vale? Voy a ver si soy capaz de hacer un resumen porque hay muchas intervenciones, hay mucha participación en el foro. Y también quiero comentar, antes de que se me olvide, que me veis con el móvil y me resulta un poco incómodo, ¿no? Porque me estoy enterando estupendamente de lo que se está diciendo, pero es que además estoy difundiendo por redes sociales, por Facebook, por Twitter y por Instagram, estoy difundiendo
parte de las cosas que se están comentando aquí, aunque luego haremos también un trabajo un poco más extenso, pero quiero hacerlo en directo. Entonces, no estoy jugando con el móvil, estoy intentando que llegue los contenidos de la jornada, de las cosas que se están diciendo aquí, que lleguen online, en tiempo, a mucha gente. Bueno, pues ya sí, Antonio. Queremos escucharte, queremos escuchar cómo es el día a día o cuáles son las principales dificultades a las que se enfrenta una persona que vive con una enfermedad inflamatoria intestinal y en qué consistiría, desde tu punto de vista, qué tendrían que hacer los profesionales sanitarios, los servicios sanitarios, para que un paciente diga: pues mira, esto que dicen, esta palabra que utilizan tanto de la humanización, oye, parece que se está concretando en algo, que no es algo así etéreo, que no son solo palabras, que son hechos. Bueno, yo, para empezar, muchas gracias por invitarme a esta mesa de debate y por organizar esta jornada, porque creo que una de las cosas más importantes que necesitamos los pacientes para que se humanice el sistema sanitario es que se hable de humanización porque parece que de lo que no se habla no existe. Entonces creo que vamos en el camino correcto. Primero, hablar sobre un problema que hay y que tenemos muchas oportunidades de mejorar. Partimos de un marco en España que es bastante óptimo. Tenemos un sistema sanitario público al que pueden acceder casi todas las personas. Y una de las cosas principales que necesita cualquier persona, hablo de personas porque, bueno, de esto va la humanización, ¿no? De recordar que somos seres humanos, y yo iría incluso más atrás de lo que empezaban diciendo los ponentes, de que la humanización venía de la Biblia, viene de la sociedad primitiva. En la sociedad primitiva ya había empatía y un cuidado por las personas más débiles. Para que haya humanización, primero tenemos que hablar de ella. Y también vamos en el camino correcto, porque no podemos, hasta ahora veníamos de una medicina basada en la evidencia. Se basaba en la eficacia de los tratamientos, en si son eficaces a la hora de la patología o no. Pero como ha explicado el doctor Argüelles, somos, en concreto las personas con una inflamatoria intestinal, somos pacientes complejos. Somos pacientes que cada uno, en cada momento distinto, pues puede necesitar un enfoque terapéutico diferente. Y bueno, pues ahí viene la personalización, por eso viene la humanización, por eso necesitamos que los profesionales sanitarios no nos vean como un caso clínico exclusivo, sino como una persona. Y bueno, al final que todos los que participamos en el sistema sanitario somos personas, tanto los profesionales como los pacientes. Y la mejor forma de comunicarnos, bueno, algo que es necesario para que la comunicación sea efectiva entre todos, es que todos hablemos el mismo idioma. Muchas veces cuando nos diagnostican una patología crónica, y en el caso de las enfermedades inflamatorias, debutamos con un brote muy grave. Y se nos dice que vamos a tener esta patología para toda la vida, que, claro, cuando se nos dice en ese momento, está realmente mal. Y lo que asume es que vas a estar así de mal toda la vida. Pero ese fallo quizá viene por el exceso de información que podamos tener al principio. O porque la información sea demasiado técnica y no la entendamos. Es muy importante la información y la formación, no solo a nivel de los pacientes, para que entendamos y seamos corresponsables en el manejo de nuestra patología, sino también en el sistema sanitario a todos los niveles. Saber qué características tiene esa persona a la que está atendiendo, ya sea en el ciclo de atención primaria, en un ciclo de urgencia o en las unidades de la especialidad de inflamatorio. Ahí también vemos que, bueno, al ser una enfermedad tan compleja, también el doctor Argüelles había que tiene que ser tratada por equipos multidisciplinarios. Y
Y esos equipos, pues un reto que tenemos es que estén lo mejor coordinados posible entre ellos y que no nos segmentemos. No podemos ir al reduccionismo y a un enfoque mecanicista. Como decía Benjamín, la humanización es algo holístico. Es algo que tenemos que mirar a la persona desde todas sus dimensiones. Y todas nuestras dimensiones pueden estar relacionadas con un caso clínico, por una patología o por otra patología diferente, pero también tenemos un fuerte componente social. Tenemos un entorno cercano, tenemos una vida educativa, una vida laboral y una vida social que muchas veces se ven limitadas en los momentos en los que estamos en brote y estamos, pues, aunque no estemos en brote, como decía Antonio también, de un día para otro puede que te sientas mal y es simplemente ese día o es esa tarde. Entonces, es complejo enfocarlo y es complejo manejarlo, pero la mejor forma de manejarlo yo creo que es que sea de una forma transversal, con todos los profesionales y no solo, bueno, con todas las partes interesadas, no solo los pacientes, ponernos en el centro y que se nos pregunte qué es lo que necesitamos. Tenemos que ponernos todos en el mismo nivel, porque aquí estamos varias partes interesadas que bueno, están representadas en esta primera jornada. Está la parte de la gestión sanitaria, la industria farmacéutica, los representantes de pacientes y los propios profesionales sanitarios. Y son 4 patas de un banco que si una cojea, el banco entero va a cojear. Entonces, lo que debemos es más que poner el paciente en el centro, es ponernos todos en el mismo nivel. Y para ponernos todos en el mismo nivel, nos hace falta esa formación a los pacientes para que seamos corresponsables y podamos pues, mejorar el autocuidado en nuestra patología. Pero también la información que se nos dé tiene que ser en un lenguaje que comprendamos todos. Porque si 4 factores o 4 agentes distintos, cada uno hablamos en un idioma, uno de los elementos de la comunicación es el código. Aunque el mensaje que estamos transmitiendo sea el mismo, estamos hablando en un código diferente cada uno. Y no va a haber comunicación, no va a funcionar y no va a haber mejora en el sistema sanitario. Pero, como decía al principio, pues estamos en un marco que aquí en España pues, es bastante bueno. El sistema sanitario y la calidad de los profesionales sanitarios que tenemos. En concreto, aquí en Granada, ya lo han comentado, diferentes ponentes, hay muy buenas relaciones de la asociación de pacientes con los profesionales sanitarios y a todos los niveles, con industria y con gestión sanitaria también. Y participamos en ello. Entonces, bueno, sería exportar un poco todo esto y que empiece a normalizarse este modelo de trabajo de no basarnos en una medicina tanto basada en la evidencia, valga la redundancia, sino basada en el valor. Y el valor, pues, es al final lo que cada persona aportamos desde un punto de vista casi subjetivo, no, sin que haya nada objetivo de por medio ni una información profesional. Pues muchísimas gracias, Antonio. Nos gustaría seguir bueno, pues preguntando, conociendo vuestras experiencias, pero bueno, como siempre pasa en esta jornada, el tiempo se hace corto, ¿no? Bueno, comentar que en el foro bueno, pues se está empatizando con muchas de las cosas que se están transmitiendo, con la necesidad de la humanización, con la necesidad de seguir avanzando en la formación de los pacientes, con la necesidad que tienen los pacientes de tener información, de sentirse escuchados. Se está poniendo de manifiesto pues, bueno, la importancia de la nutrición, de la alimentación y de que este aspecto sea un aspecto importante y que se valore y que se considere en el hospital, durante la estancia hospitalaria. Hay algunas personas
algunos profesionales que están bueno, pues señalando este área de mejora, ¿no? De la valoración nutricional de los pacientes, los comentarios también que hablan bueno, pues de la necesidad de que la sociedad se informe mejor, ¿no? sobre esta problemática y para disminuir problemas en el ámbito laboral. Bueno, no tenemos tiempo para mucho más. Queremos dedicar el último espacio de esta jornada a presentar la guía